Muy buenos días, queridos auditores de la Radio Portales, nuevamente reviviendo la historia acá con mi amigo Patricio Herrera. Buenos días, ¿Qué Patricio. tal, Jorge? Muy contento, un poco de frío. Sí, Sí, llegó el otoño notablemente, pero bueno, aquí vamos a calentar el ambiente con la historia que tenemos sobre este magnífico tema. bueno, y qué bueno que tengamos de fondo un cuadro de Sommerkel acerca del combate naval de Iquique. Como se podrán dar cuenta, estamos tratando de ir incorporando más factores que permitan hacer esto más entretenido. Así que, pero antes de partir, yo quiero contarte, fíjate que lunes y martes anduve en el sur, en la zona centro-sur. Fui como director de la Corporación Patrimonio Marítimo, fuimos a Perfecto. inaugurar la sala histórica Arturo Prat en San Carlos. Qué buena. Y al día siguiente después nos fuimos a Ningüe, donde participamos en la ceremonia de aniversario del natalicio de Prat. Y fíjate lo que quiero destacar, yo ya lo había mencionado en oportunidades anteriores, cómo la gente se posesiona y cómo muestra el afecto por estas tanto personajes, digamos, como hitos históricos nuestros. Realmente esta ceremonia que se hizo ahí en San Carlos, en el Club Social San Carlos, yo me daba cuenta cuando conversaba, digamos, con las personas, realmente para ellos es un orgullo, un Exacto. orgullo. Y en esa área, digamos, del Club Social, donde está el Salón Arturo Prat, hay una vitrina donde está un poco la vida de Arturo Prat y contigua a eso también la vida de el sargento Juan de Dios Aldea. Correcto. Por eso que fue una delegación de la Corporación Patrimonio Marítimo y además una delegación de la Legión de Infantería Marina. Bien. Así que mi reconocimiento de verdad para los sancarlinos. Y al día siguiente, digamos, también en la ceremonia, digamos, de Prat en Ningüe, mucho me llamó la atención, ya esto de yo voy como tercera vez allá, cómo llega el colegio, realmente, porque para allá también está nuestro esfuerzo, hacia los niños. Y después, cuando ya se rompieron las filas, qué sé yo, terminó la ceremonia, pasamos después al cóctel, cómo se sacaban fotos con la imagen de Prat, fotos con los cadetes que estaban presentes. Eso para mí fue muy, muy motivador. Realmente creo que estamos sintiendo lo que a lo mejor de repente no vemos tanto en las partes de ciudades más grandes, fíjate. Claro. Las noticias que salen por los medios de comunicación son los asesinatos y las cosas terribles que están ocurriendo en la educación chilena, que es un temazo que podemos conversar en algún momento. Pero estas cosas que son tan positivas, este renacer del espíritu nacional, este renacer del amor a la patria, el amor a la bandera, la posibilidad de que volvamos a izar nuestro pabellón todos los días lunes en los colegios, creo que eso le haría muy bien a la salud mental de nuestros jóvenes. Entonces, este tipo de actividades que tú realizas con la corporación y nuestros amigos de Infante de Marina que siempre nos están acompañando, es genial. Y tú mencionaste Ningüe. Y yo le quiero contar a nuestros oyentes que Ningüe es un lugar donde nació don Arturo y estaba completamente abandonado. Y llegó un alemán, don Walter Groman Borkers, que quedó muy impactado por la biografía de Prat y él, con sus recursos personales, comenzó a restaurar donde nació nuestro héroe. Esto lo supo el almirante Merino, porque de esos años, estoy hablando de la década de 70, 80, supo el almirante Merino, viajó a Ningüe, se hicieron amigos con don Walter Groman y el almirante logró comprometer recursos fiscales para continuar con la restauración. Posteriormente el almirante Merino contrató a este alemán y terminó sus días trabajando conmigo en el Centro de Cultura Naval, dándonos tremendas y buenas ideas de desarrollar proyectos culturales y cosas por el estilo. Pero fue toda su vida, desde que llegó de Alemania, un enamorado de Prat. Porque simplemente le llegó un libro usado Mira, para que lo recuperara. ya. Y cuando lo tuvo recuperado, lo empezó a hojear y dice que no pudo dejar de leerlo. Y de ahí toda su vida la dedicó a Prat. Él fue el ideólogo del Museo Naval de Valparaíso. Los que vayan de visita al museo, lleguen entrando al museo, a la derecha al fondo hay una sala donde hay 3 vitrales maravillosos. Eso los mandó a construir este caballero. Así es que quiero también yo hacer un homenaje a don Walter, con quien tuve el gusto de trabajar. Era un hombre con un empuje enorme, de una cantidad de ideas sorprendentes y con un espíritu patriota muy, muy acendrado. Oye, y esto de hablar de Ningüe, fíjense que, dado que la semana pasada partimos hablando de los personajes que participaron en el combate naval de Iquique, y vemos cómo sus orígenes nos muestran prácticamente todo Chile. Tenemos, digamos, a Luis Uribe, nació en Copiapó. Tenemos a Sargento Aldea, nació en Chillán. Tenemos a Serrano, nació en Melipilla.
Vamos a hablar un poco del cirujano Guzmán, nació en San Fernando. Francisco Sánchez, en Ancud. En Ancud, imagínate, claro, exactamente. Entonces, un poco lo que conversábamos de que tratemos de mostrar a Chile como Chile realmente es. Chile no es solamente Santiago y las grandes urbes, es mucho más que eso y con unas ganas de mostrar ese grado de afecto y cariño por nuestra historia. Fíjate que esto que nosotros hacemos y siempre estamos repitiendo, los jóvenes, fíjense ustedes que uno de los héroes que vamos a hablar un ratito más, Ernesto Riquelme, siendo pequeño, fue a la casa de una tía. Y en la casa de esa tía, por alguna razón, había una maqueta de la Esmeralda, de esta Esmeralda, que nos acompaña el día. Y este niño quedó impactado por ese buque. Y no dejaba de mirarlo, y no dejaba de admirarlo, y estaba ahí. Solamente una maqueta, viejo. Solamente una maqueta, exacto. Y él ahí. Fue tanto el interés que la dueña de la maqueta se la regaló. Mira. Se la regaló y el guardiamarina se llevó la maqueta. Y mira el efecto que produjo. Bueno, a eso voy. Claro. Y se llevó la maqueta del buque donde iba a entregar su vida. Entonces son cosas que dan que pensar y nos hacen tener más entusiasmo de llegar a nuestros jóvenes. No sabemos de repente quién nos está escuchando y qué cosas de las que nosotros decimos pueden llegar al corazón de un joven. Sí, de todas maneras. Puede haber una persona de edad que diga, oye, tengo una reliquia guardada hace no sé cuántos años, la voy a donar al museo. ¿Te fijas? Generar un movimiento de poner en valor nuestra historia, poner en valor nuestros héroes como modelos sí. de vida. Sí. Porque el modelo de vida da esperanza. Nuestro mundo hoy día sufre de desesperanza, como que todo es turbio, como que el futuro es negativo. Fíjate, las películas del futuro siempre muestran desastres, guerra, en ciudades despobladas. Así vemos el futuro. ¿Por qué no lo vemos mejor que lo que tenemos? Cuando eso es lo que deberíamos aspirar. Y en el mundo, digamos, que nos encontramos con tantas facilidades, yo no veo cómo la gente de repente pueda pensar que puede aburrirse. Por el contrario, debería ser bastante más entretenido y deberíamos tener más tiempo incluso para poder hacer aquellas cosas que siempre hemos querido hacer. Entonces, tal como dices tú, yo creo que hay un problema de enfoque. ¿Ah? Y bueno, estamos tratando, digamos, de aportar nuestro grano de arena para que aquellos que se entusiasmen, digamos, por nuestra historia, sobre todo historia naval, puedan tener algunos datos complementarios con lo que estamos haciendo. Bueno, retomemos, digamos, lo que estábamos haciendo la semana pasada. Fíjate que ya hablamos de Uribe, hablamos de Sánchez, hablamos de Serrano, hablamos de los ingenieros, digamos, que están en la sala de máquinas. Yo quiero referirme al contador que tuvo la Esmeralda, Juan Oscar Goñi. Y lo hago con mucho orgullo, digamos, porque los contadores estuvieron 150 años siendo contadores. Solamente el año 60 y tanto, digamos, cuando le sacaron el fondo blanco a ellos, pasaron a ser oficiales de abastecimiento de la Armada. 1960 y tanto. 1964, específicamente. Ya, perfecto. Y pasaron a ser entonces oficiales de línea y pudieron, digamos, entonces acercarse un poco más, digamos, a lo que hacía el resto de los oficiales. Pero en síntesis, lo que hacía el contador antes es muy parecido a lo que hacemos los oficiales de abastecimiento ahora. Goñi, como contador, digamos, de la Esmeralda, tenía a cargo la administración de los recursos financieros y en especies. Por lo tanto, de él se preocupaba, digamos, el pago de las remuneraciones, las compras, la compra de los pertrechos, el suministro de la comida, de los víveres, lo que está en los pañoles. Pero una cosa importante es mencionar que todo buque se organiza en función de los grados de alistamiento. Cuando no hay ningún riesgo y estamos trabajando para prepararnos para un evento bélico, estamos en un grado de alistamiento más relajado y cada uno cumple su papel de acuerdo, digamos, a una función orgánica. Pero cuando se aproxima un combate, entonces ese sistema cambia. Y muchos de los que a lo mejor tenían un puesto determinado pasan entonces a cubrir su primer grado de alistamiento una vez que tocan Zafrancho combate. Así, los mozos de cámara, los mayordomos de ahora, que dejan, digamos, su atención normal y pasan a cubrir de vigía, pasan a cubrir las partidas de control de averías para controlar los incendios, pasan a ser reabastecedores, digamos, de los que están cubriendo los cañones. Y eso es importante. Hay que considerar en casi todas las buques, el oficial de abastecimiento y el contador antiguo
tenía a cargo la destrucción de la documentación clasificada. Importantísimo. Importantísimo, para que no que cayera en poder, digamos, de los enemigos. De hecho, Prat lo ordena en la Esmeralda, Sí. destruir toda la documentación. Claro, exactamente. Documentación y correspondencia, Claro. de tal manera, digamos, que no se entregue más información, en caso, digamos, que tuviera que sucumbir el navío. Ahora, bueno, Goñi es uno de los sobrevivientes de la Esmeralda, es tomado prisionero, se va a Tarma. Muchos de esos prisioneros, hay que decir, fueron a fines del 79 canjeados por prisioneros que tenía Chile de la Huáscar, captura del Huáscar del Huáscar. y después de la Pilcomayo. Claro, fue ante Navidad. Fue ante Navidad, exactamente, fue ante Navidad. Ahora, Goñi está un poco tiempo, después se retira, se dedica a labores de comercio, pero vuelve, es llamado nuevamente al servicio cuando se crea la Posta Naval de Talcahuano, se reincorpora, hace funciones de comisario ya, y una vez que ya deja el servicio definitivo de la Marina, fíjate que se radica en Quillota. Y para él Quillota es muy importante. Él pasa un poco tiempo y él asume como comandante del Cuerpo de Bomberos. Está 3 años comandante del Cuerpo de Bomberos. Y pasan un par de años más y es regidor. Los concejales antiguamente eran regidores. Es regidor por la comuna de Quillota y es elegido después alcalde. Y termina su tiempo, digamos, en la política como alcalde de Quillota. ¿Qué tal? Fíjate que leyendo, preparándome, digamos, para esto, leyendo un reportaje que se hizo en la revista Marina, habla que el funeral de Goñi en Quillota fue un funeral muy concurrido y con muchas personas que lo despidieron. Así que, Habla de su gestión, por supuesto. claro, bueno, ya hablamos, él está en este momento en la crista de los héroes, pero en Quillota lo recuerdan mucho, disculpa. Lo recuerdan mucho y creo, digamos, que es un personaje que marcó, así como hemos conversado, en una ciudad donde, fíjate que Quillota, después partí leyendo mucho más de Quillota. Quillota es muy importante con Portales, por ejemplo. Claro, ¿Te claro, fijas? exactamente. Y Carmela Carvajal es de Quillota también, pues. Allá estaba la hacienda del Claro, tío ¿te fijas? Jacinto Chacón. Entonces, Los Chacón vivían en Quillota. exactamente, entonces qué importante, fíjate, cuando estamos pasando un poco esta revisión a personajes destacados de la Guerra del Pacífico, vamos un poco también dándole importancia a aquellas ciudades que, no siendo, digamos, de las urbes principales, tienen una historia muy rica. Bueno, y Condel tenía una casa en Quilpué, Quilpué. él fallece en Quilpué. Fallece en Quilpué, justamente. Exactamente. Fíjate, me acabo de acordar. Y a mí me corresponde, queridos amigos, recordar un poquito a Ernesto Riquelme, un guardia marina. Fíjense que la historiografía chilena tiene dudas si tenía 29 o 24 años. No hay una certeza entre todos los historiadores. Algunos fijan el nacimiento con esa diferencia de edad. Finalmente hablé con un querido integrante de la Academia de Historia que vive en Estados Unidos, el almirante Álvarez, infante de Marina, y él se inclina por que tenía 24 años. Así es que yo también voy a seguir la agua a mi almirante, a quien conozco y tengo el agrado de recordar en este momento. Ernesto Riquelme Que fue nuestro presidente fue, tiempo atrás. por supuesto, la fue Academia. director general del Cuerpo de Infantería Marina. del Cuerpo de Infantería Marina. Fíjense, este Ernesto Riquelme Venegas era artista, músico, poeta, tocaba el violín. Entró a estudiar Derecho en Santiago y de pronto conoce a un joven oficial de la Armada con quien hacen muy buenas migas. Comienzan a relacionarse, comienzan a hacer trabajo juntos y a tanto llega esta amistad que Riquelme renuncia a su carrera de abogado y se va a la Armada. Los historiadores dicen que Prat no influyó en esa decisión y no me cabe ninguna duda por el tremendo respeto que Prat tenía por las personas. Era un joven siguiendo una carrera promisoria, abogado era una carrera muy respetada, ser jurisconsulto, como le decían, era notable. Entonces, Prat no influyó, pero él se fue detrás de este hombre que lo impactó mucho. No es la primera persona que uno encuentra cuando analiza la vida de Prat que hablan de que la mirada de Prat, la forma de hablar de Prat los impacta mucho. Hay varios acápites que podríamos tocar sobre esa característica especial de Prat, pero estamos en sus hombres. Fue alumno del Instituto Nacional. Estoy con un torpedo porque mi memoria no es tan buena como antes, así que por eso que quiero poder echarle un vistacito. Estudió en el Instituto Nacional
instituto que fue cuna, no solo de... Pero entonces, el plantel educacional más antiguo que tenemos aquí en Chile. Exacto. Yo me he dedicado a la educación muchos años y al nombrar el Instituto Nacional lo nombro con dolor, porque nuestro Instituto Nacional, que ha dado tantos hombres, Varios presidentes de Chile. varios presidentes de Chile, muchos gerentes, educadores, rectores de universidades, que esté transformado en este momento en un antro de terrorismo, en un antro de desorden, de falta de autoridad, es muy lamentable. No lo estoy diciendo desde el punto de vista político. Estoy diciendo de que tenemos que hacer algo, y pronto, porque el de la Barra, ¿cómo se llama? ¿Eduardo Navarro? El Eduardo Lavarra, otro emblemático, Barros Borgoño, otro emblemático, que han girado y da una pena enorme saber, y quiero aprovechar esta pequeña tribuna que tenemos nosotros para traspasar esta inquietud, esta desazón que sentimos los que amamos la educación chilena y vemos cómo se destruye. Y lo otro que quería comentar, que tú acabas de mencionar, de que Goñi fue bombero, él también fue bombero. Fue bombero de la segunda compañía de bomberos en Santiago, que después cambió nombre, por él, cambió a Esmeralda. Y cuando Riquelme se retira para venirse a la Armada, escribe una carta donde da cuenta al comandante del dolor que siente de abandonar su bomba. Y quién puede poner en duda si ese tremendo patriotismo que mostró Riquelme después en el combate no fue también aportado por la conducta que tienen nuestros queridos bomberos, que están dispuestos a ser mártires. Algo de esa madera quedó en ese corazón de marino que lo llevó a entregar la vida no en el fuego del incendio, sino en el fuego del combate. En su carta expresa el dolor que siente de no poder seguir siendo voluntario y pide permiso para seguir siendo voluntario. ¿Honorario, qué sé? No, pero que aportaba dinero. Ah, ya, benefactor. Benefactor. Ya. Imagínense ustedes el cariño que sentía por su bomba, que una persona que no ganaba un buen sueldo, se los aseguro, eran muy bajos los sueldos de las Fuerzas Armadas. Está dispuesto a desprender parte de su sueldo para seguir ligado a su bomba. Es un ejemplo muy hermoso de Ernesto Riquelme. Y lo último que quiero mencionar es que la sede de Dúo QC Valparaíso lleva el nombre de este héroe. Así es que en algún momento vamos a tener que acercarnos a hablar con el director de la sede y ver qué se podría hacer con eso, porque sería un hermoso paradigma, como dije hace un rato, un hermoso modelo que podrían tener esos alumnos y alumnas para ser perseverantes en su formación académica. Oye, y una de esas cualidades que tú mencionaste de músico hizo que en la vigilia, o sea, la preparación anterior, el día 20, fuera a tocar el violín y amenizara, digamos, esa cena que se produjo el día anterior. Exactamente. Hay una investigación que dice que él tocó una pieza que se llama El Ideal, Ya. pero investigando, El Ideal fue posterior al 79, así que seguimos con la duda de qué fue lo que expresó, qué fue lo que tocó. Esa cena fue muy hermosa, Jorge. Los oficiales que después se refieren a ella comentan que Prat tuvo una relación muy paternal, sobre todo con los guardiamarinas, que eran mucho más jóvenes que él, por lo menos 10 años, 8 años. Y les contó su carrera hasta ese momento. Se admiraron ellos por la cantidad de millas que tenía navegada Prat, con los viajes a Isla Pascua, el viaje a Perú. Tenía muchas millas navegadas, era un marino de tomo y lomo. Pero como él estudió leyes, a los marinos les pareció un poco raro esto. ¿Por qué este hombre se pone a estudiar? ¿Se querrá ir de la marina? Este marino es un marino literato. Entonces lo empezaron como a menospreciar y a dejar un poco de lado. Ahí Prat, cuando les dice a sus oficiales, mañana será un día de gloria para Chile. Sí. Pero no pensando el 21 de mayo en su salto al abordaje, no, pensó porque coincidía, digamos, con la llegada de la escuadra para sorprender a las unidades peruanas en el Callao. Exactamente. Fue tanto así que se pensaba que allá estaba la gloria, Claro. que Williams, antes de zarpar, transbordó a la Esmeralda todos los niños
que habían a bordo, niños de 10, 11, 12, 13, 14 años, todos a la Esmeralda porque ahí no va a pasar nada. Claro. Volaban los brazos, volaban las piernas, las cabezas de los chiquititos. Cuando caían las granadas en la cubierta, estaban todos apiñados alrededor de un palo, asustados, eran niños. Y vieron, hay testimonios escritos que caían las baterías y volaban los cuerpos. Sí. Y los que quedaban vivos se les escuchaba con esa voz de niño gritar: ¡Viva Chile! Sí. ¡Viva Chile! Sí. El combate naval de Iquique es un combate tremendo. Tremendo. Marcó a nivel internacional. Pero piensa tú, digamos, que con ese grado de... Porque todo esto, el combate se desarrolló prácticamente en 2 horas y media, más o menos por ahí. Pero fue suficiente para que la actividad de quien me voy a referir ahora haya sido de una demanda tremenda. O sea, me quiero referir ahora al cirujano que tenía la Esmeralda, a Cornelio Guzmán. Cornelio Guzmán, así como lo dije, digamos que en combate se habilitan muchas estaciones para que puedan desempeñarse de acorde, digamos, con la situación que se está desarrollando. O sea, ya la enfermería, no es la enfermería propia, digamos, que está en el buque. Se habilita en los entrepuentes y se habilitó en la Esmeralda una enfermería de combate para poder atender, digamos, la gran cantidad de heridos que se estaban produciendo. Tremendo. Ahí mi reconocimiento, digamos, a Cornelio Guzmán y su ayudante, Germán Segura. Ahora, el cirujano Guzmán, buscando la historia, él se había recibido cirujano recién, fíjate, recién. Y posterior, bueno, él sobrevivía al combate, digamos, también, igual que Goñi, igual que Uribe, igual que varios sobrevivientes, llevaba tarma, canjeado, después liberado. El cirujano Guzmán después se va a Europa y se va a especializar. Y se especializa, fíjate, en medicina militar. Y se especializó, y su calificación fue tal que llegó a ser el jefe del área de sanidad del ejército. Mira. Y por eso, digamos, que el hospital de las Fuerzas Armadas, que es el único hospital, digamos, que no es hospital naval, sino que es hospital de las Fuerzas Armadas, en Punta Arenas lleva el nombre Cornelio Guzmán. Muy justo. Muy justo. Exactamente. Qué hermoso, no tenía idea, fíjate. Y además, fíjate, también se destacó, hizo bastante clase de cirugía, digamos, en la universidad en Santiago. Y la biografía de él lo destaca que en una epidemia, fíjate, que se presentó en el área de Aconcagua, fue el principal responsable de poder contraatacarla, de poder, digamos, aplacarla. Qué bien. Gracias a los conocimientos que tuvo. Por supuesto. Así que es una persona, digamos, que en realidad vale la pena distinguirlo. Y en ese sentido creo, digamos, que bien se merece, como te digo, Guzmán, un sitial, como fue recogido, digamos, y está ahí en la crista de los héroes también. Así que mi especial, digamos, consideración hacia ellos. No tengo el detalle, fíjate, he tratado de grabarme, pero son 201, 202, digamos, la dotación, digamos, sí, inmortal. Exacto. Entonces, porque tienen que haber habido, digamos, enfermeros, digamos, sobre todo, digamos, en los buques está, no sé cómo le llaman, tiene un nombre, digamos, pero está el cirujano, o el doctor, digamos, pero tiene alguien pabellonero, tiene un encargado de un anestesista, pabellonero, anestesista y banco de sangre. Ese es como el sustento que tiene el médico, digamos, para poder atacar una emergencia. Así que... Tienen que haber más nombres. Tienen que haber más nombres, sí. Claro, sí. Porque la cantidad de heridos que llegaban... Era tremendo, claro. La cantidad de muertos se aprecia en 70%. Entonces, algo que se me quedó en el tintero, el guardiamarina Riquelme, lo han dicho muchas veces, pero él... sí, de la Mesana. Desde allá, donde se ve esa imagen con una espada en lo alto, ese debe ser Uribe, porque Prat está acá muerto porque ya se había producido el primer espolonazo. El guardiamarina Riquelme, cuando el buque ya se está hundiendo, logra encontrar un cañón en popa. Él estaba encargado de la artillería de popa, que eran cañones más pequeños. Logra encontrarlo, ¿y por qué digo que logra? Porque tenía una herida por esquirlas en la frente y eso le derramaba sangre en los ojos, así que veía mal. Pero logra encontrar un cañón, lo apunta hacia el Huáscar y dispara el último tiro.
Y eso está refrendado no solamente por el chileno, sino que por chilenos, peruanos, porque se escuchó claramente, porque ya todo estaba en silencio, ya el Huáscar no disparaba. El buque se estaba hundiendo. Así que el postrer cañonazo es un cañonazo que resuena hasta hoy día, porque es un cañonazo que acompaña al estandarte nacional, el tricolor, en su descenso al fondo de las aguas, sin rendirse. Porque eso había dicho Prat. Espero no sea esta la ocasión de hacerlo. Ahí estaba mi comandante, ahí está su pabellón, izado, en lo alto. Y ese cañonazo refuerza la decisión que el comandante dio. Y después el otro guardia marina que queríamos mencionar es don Vicente Segers. Y creo que la reunión pasada comentamos sobre... las instrucciones, acuérdate que le dio Prat a Segers. Claro. Él escribió bastante, muchos relatos, y en base, digamos, su relato, digamos, se puede reconstruir. Sí. Muchas cartas. Era compañero de curso de Riquelme. Esto es importante, los guardiamarinas que sobrevivieron en el combate, inmediatamente en junio, la superioridad naval ordenó ascenderlos a teniente primero. Guardia Marina se saltaron subteniente, teniente segundo, 2 grados, como premio por su heroísmo. Y conversábamos aquí con Jorge, que probablemente con Uribe, lo podemos investigar después nosotros, yo no lo he investigado todavía, pero lo más probable es que Uribe, que estaba atrasado en ascenso por los problemas que había tenido en Inglaterra, debe haber sido ascendido teniente primero, a capitán de corbeta, capitán de fragata, que era el grado que le correspondía porque había sido compañero de don Arturo Prat. Bueno, de Segers habíamos hablado bastante, estuvo en el combate de Chipana, que fue un combate muy menor, muy pequeño, y bueno, su grande se destaca notablemente en el combate naval de Iquique. Y él muere a la edad de 63 años, muy joven, pero con el grado de almirante. Así es que vaya un saludo para don Vicente Segers, estamos en la hora. Mira, de los 4 guardiamarinas, muere Néstor Riquelme, sobrevive Arturo Wilson, Vicente Segers, Arturo Fernández Vidal. Exacto. Los 3 que siguen llegan hasta el grado de almirante. Almirante, exactamente. Exactamente. Claro. Así que, bueno, se nos está acabando el programa, la verdad que se nos pasa muy rápido. Sí. Siempre queremos no solamente hablar, digamos, del personaje, sino que llevarlo un poco también a lo que sucede actualmente. Efectivamente, cuando estábamos hablando de los enfermeros, me acordé que uno de los puestos que generalmente se requieren que sean cubiertos por otras especialidades son los camilleros de combate. Claro, porque hay que estar trasladando los heridos de un lado para otro. Bueno, nos tenemos que despedir, así que los dejamos invitados nuevamente al próximo programa. Vamos a seguir pasándole revista a varios personajes importantes también de la Esmeralda, y también vamos a tratar de seguir, digamos, con la Covadonga. La Covadonga tiene, por supuesto, tiene no solamente a Carlos Condes, tiene a su segundo, Manuel Orella, tiene el cirujano Videla, ¿te fijas? Así que hay varios, digamos, también que hay que destacar. Tiene un cocinero de origen mapuche, sí, de una puntería extraordinaria, y lo vamos a conversar cuando hablemos de la Covadonga. Es un caso. Sí, es un caso. Así que, bueno, reiterándole, digamos, nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestro compromiso para seguir brindándole el máximo de información. Ojalá sigan, digamos, ya sea directamente o a las redes sociales, pero síganos. Les prometemos que lo vamos a ir llenando de mucha información importante, y muchas gracias por su atención. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.